Hola, hola Lisette. Ajá, ahí estás. Hola, Hola, hola. hola Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, hot. ¿Cómo ¿Me ves estás? bien? Sí, yo te veo bien, te escucho bien, perfecto. Ok. Sí, Ay, yo no te wow. veo, solo Oh, veo no. una parte negra arriba, pero igual, aquí platicamos. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a empezar. Si quieres, te vas presentando a la comunidad para que sepan quién eres y qué haces. Ya, primero, encantada de estar aquí en tu live, muchísimas gracias por la invitación y solo pueden comentarles que soy Lisette, soy mentor coach certificada y apoyo en lo que es el tema de autoconocimiento. Eso Wow. es un poquito lo que hago desde hace ya más de 14 años. Empecé en lo que es la ciencia de la felicidad, Wow. abordando diferentes temas y que son como pilares fundamentales en nuestro día a día. Entonces, eso es lo que hago un poquito, digo yo, de 8, siempre digo que de 5 a 11 y de 8 a 5 estoy en otro trabajo, así igual que vos y muchas compañeras que estamos emprendiendo. Wow, bueno, es que de verdad tenemos que empezar por algo, así sea a part-time, como se dice, y otras pues también trabajamos bastante. Y a ver, una cosa, antes de entrar al tema principal, que es el autoconocimiento, a mí me gustaría saber un poquito cómo fueron tus inicios, cómo fue el momento que tú dijiste, bueno, yo ahora sí quiero empezar a emprender, a lo mejor puede ser porque no estabas contenta con tu trabajo. Hubieron quizás muchas ideas, tuviste muchas cosas en la cual tú pensaste, ok, ahora sí quiero hacer algo por mí y ayudar a las personas. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fueron esos comienzos? Claro que sí. Bueno, te cuento que el gusanito del emprendimiento lo tengo desde chiquita. Yo recuerdo a mi mamá diciendo, ¿y ahora qué vas a inventar? Entonces, eso de inventar ha estado en mí desde chiquita. Entonces, siempre he sido muy curiosa y muy traviesa y he tenido la fortuna de tener padres que no me han cortado alas, entonces siempre me han motivado a estar inventando, como se decía en ese momento. Ujú. Y eso es, entonces desde chiquita he empezado y en la universidad estuve haciendo cositas en ese momento para el cabello de las mujeres, después hasta perfume estuve vendiendo, entonces siempre he estado haciendo algo que tiene que ver con emprendimiento, pero ya en cuanto al coaching, yo di clases Ujú. 5 años en Nicaragua, yo soy nicaragüense y Ok. vivo de papá peruano, Ajá. y sí, y entonces el trabajar con jóvenes desde ahí fue esa necesidad de querer apoyarles de una mejor manera. Entonces siempre estuve interesada en ser coach, pero en Ya. ese momento por otras razones pues no se podía hasta que aproveché muchos años después. Wow, qué interesante. O sea, es que hace desde el principio, o sea, eso ya lo traes en ti, esto de emprender y también de ayudar a otras personas. Y cuando tú elegiste hacer coach para apoyar a las mujeres, porque tu público es más que todo enfocado a las mujeres o también a los hombres. Bueno, trabajo con todo tipo de público. Una cosa u otra me ha llevado a trabajar con mujeres en los últimos talleres presenciales donde nos invitó una amiga en común que tenemos, que es coach también, pero Ujú. trabajo con todo público. Mis Ah, talleres son para todo público, no solo para mujeres. ok. ¿Y cómo fue esto de escoger este tema que es tan hermoso, que es el autoconocimiento? ¿Por qué específicamente este tema? Bueno, mira, este tema nace primero por una necesidad propia. Ya Ujú. yo pasé por un proceso que estabas comentando de burnout hace muchos años y Ya. fue ahí donde me di cuenta que yo no me conocía bien. Wow. Entonces, después de terapias y de compartir con otras personas, me di cuenta de que tenía que cambiar mi estilo de vida, pero para Ujú. cambiarlo me tenía que dar cuenta en qué estaba mal. Sí. Entonces, así me di cuenta y me empecé a conocer mejor y empecé a poner límites a raíz de ahí. Ok. Y para esto Entonces, tú, esto fue lo que me motivó.
Ok. Y por ejemplo, tú tuviste primero contactos con un psicólogo o solamente tú lo leíste en un libro o encontraste la información por el YouTube. ¿Cómo lo hiciste? Mira, hace más de 14 años no había tantas redes sociales ni tantos temas, pero yo Ujú. encontré una página que se llama edX y mucha gente seguramente debe de haberla visitado. Y ahí había un curso que se llamaba Ciencia de la Felicidad. Ok. Entonces, Ujú. con ese fue el que yo empecé. Y entonces dije, ve, esto es algo que yo necesito, pero en ese proceso también de buscar, sí fui a terapia. Fui Ok. una vez bueno, fui a muchos doctores. Al inicio fui a un neurólogo porque me Ujú. dolía la cabeza, me sentía cansada, tenía muchos síntomas que yo no sabía que eran burnout en ese momento. Entonces el neurólogo me dijo, después de todos los chequeos, me dijo, usted está bien, usted no tiene nada. Usted lo que tiene es que está cansada físicamente y emocionalmente. Y entonces eso fue lo que me hizo clic. En ese Ujú. momento me recomendó ir a una psicóloga, fui 2 veces, pero Qué me bien. recomendó ir a un grupo de apoyo, que ese fue yo creo que el que más me ayudó, porque nunca abrí la boca Ajá. y solo el hecho de escuchar a la gente me sirvió un montón. Entonces, después de ahí, yo empecé sola a estar estudiando, a buscar recursos que me Ujú. ayudaran. Y te digo que ese curso de Ciencia de la Felicidad me ayudó un montón, Claro. porque o sea, aprendiendo nuevas herramientas y cosas que me servían. También ahí que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Me invitaron o invitaron a todos los participantes a participar de una encuesta que te Ujú. iba a llegar 2 veces al día. Yo dije, ¿por qué no? Y entonces me Bien. metí y más de 6 meses estuve llenándola día y noche. Muchos años después me Ya. di cuenta de que esa encuesta que yo estaba llenando era de un doctor, era una investigación de un doctorado de la felicidad de Harvard. Muchos Wow. años después me di cuenta. Y entonces yo Ujú. participé de eso y eso me sirvió un montón. Y es de ahí, de esa experiencia, de donde sale el app. Ah, Entonces, esa es exacto. un poquito de la conexión con el app también. Wow, qué bonito. Pero ¿sabes qué me sucede muchas veces? Que nosotros estamos pensando en lograr metas, alcanzar, tener muchos proyectos, hacer mucho, tener muchos resultados. Y muchas veces nos olvidamos lo de la parte interna, que muchas veces pues nos sucede esto, que nos pueden dar un burnout o te puedes sentir mal, pues porque estás excediéndose de trabajo, de tantos estudios, bueno, porque yo lo hablo por mí misma, que me pasa muchas veces que también trabajo y no me doy los chances, los tiempos libres para descansar, porque si no lo hacemos, pues te lleva a eso. Y ahora que yo también estoy emprendiendo, he descubierto tantas cosas bonitas en las cuales tenemos que darnos espacios a nosotras, a escucharnos. Y muchas veces nosotros podemos ayudar a otras personas descubriendo realmente quiénes somos. Por ejemplo, tú nos podrías contar algo acerca de cómo hiciste tú para enamorarte de ti, para volverte a encontrar a ti misma. ¿Qué hiciste? Bueno, como te digo, tuve mucho trabajo interno. O Ya. sea, fue el hecho de conocerme bien. Y cuando digo conocerme bien, lo primero que me dijo o que yo entendí en Ujú. esa reunión con la psicóloga es que uno no puede estar cargando mochilas que no son de uno. Y eso, sí, y Ujú. eso me cayó como un aha moment, ¿verdad? Que así decimos cuando estamos hablando cuando nos llega algo de inspiración. Ah, ya, Entonces, ya, ya. Ujú. eso fue lo primero. Eso fue lo primero que yo entendí de que cada quien tiene que cargar con sus responsabilidades y con sus Ujú. decisiones y que yo no era responsable de lo que a los demás les sucediera. Ya que antes era muy difícil por lo mismo de mi trabajo, porque Ujú. yo trabajo con personas y soy supervisora de un grupo de voluntarios. Entonces yo antes yo decía, yo soy responsable de todo lo que les pase a ellos.
Y Oh, la verdad es que no, o sea, cada quien toma sus decisiones y tiene que hacerse responsable por lo que decida. Entonces, exacto, desde que yo empecé a soltar eso, para mí fue como, o sea, ya, eso era todo. Entonces, para mí es rico soltar. Y claro. cuando la gente me dice, ¿cómo se aprende a soltar? Pues queriéndose un poquito más uno, ¿no? Exacto, pues es un proceso, ¿eh? Prueba y error, o sea, son tantas cosas. A ver, Sí. ¿nos puedes decir también, por ejemplo, cuáles serían algunas de las señales que podemos reconocer y decir, hey, tranquilízate, tengo que tomar tiempo para mí, tengo que primero sanar para poder ayudar a las demás personas? Sí, mira, yo creo que lo más importante es como mucha gente que está así, los signos son de que viven ocupados, Sí, sí, viven sí. ocupados en muchas cosas, menos en las cosas que son prioridad para ellos. Entonces, Ujú. le dedican, o sea, más del tiempo que requiere a otras cosas y no piensan en su bienestar. Eso es algo muy común, o sea, muy pocas veces dicen que no por miedo al También, rechazo. sí, Y lo que también pasa es de que viven posponiendo sus cosas personales. Eso es muy frecuente y son cosas que yo también pude ver. Entonces uno se olvida de uno, vive cansado, después sí, no sabe por qué se enferma. exacto. Entonces son esas cosas. Uno cae en la autoexigencia, ¿no? Exactamente, y ahí llego yo a la otra pregunta que tengo aquí escrita. ¿Por qué es tan fácil caer en la Ujú. autoexigencia y complacer a todo el mundo menos a ti misma? Porque eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros queremos Sí, complacer a todo el mundo y somos las últimas. ¿Por qué? porque yo creo que es parte también, yo creo que es parte de la generación que nos tocó vivir, donde, donde los demás eran primero y después era uno. Sí, Pero ya con mi generación yo empecé a escuchar y era como tipo de broma, primero yo, después yo y por último yo. ya, Y ya. así es, Ujú, ¿ya? Pero antes no, antes eran primero los demás, primero cumplir con todo y después como uno, ¿no? sí. Dejándose hasta el final. Lo que pasa es que esa palabra yo antes se veía muy mal. Si tú decías yo, ya era, ay, tú eres una egoísta, porque no piensas en los demás. Ujú. Y ahora, en estos Así tiempos es. modernos, nos enseñan, porque mira, esta mañana estaba escuchando un podcast que me encantó. Es de una psicóloga, por cierto, y dije, ay, me lo llevo para recomendarlo. Es El Mundo, psicóloga al desnudo. Y estaba hablando acerca de Ujú. esto, que muchas veces nosotros pues damos, aprendemos primero y después tenemos que volver a aprender, o sea, como que tú aprendes algo y después tienes que aprender a deshacerse de lo que A aprendió. desaprender. Exactamente, esa es la palabra. Es Entonces, que, Dios mío, es que lo que pasa es que según, o sea, todos los estudios comprueban de que uno de los 1 a los 20 años uno imita sí, mucho, sí, ¿ya? Uno imita lo que, o sea, lo que ve, si, lo que hace el papá, lo que hace la mamá, lo que hace el vecino, y uno quiere parecerse a todos ellos. ajá, Eso ya está comprobado, pero después de los 20 años, cuando uno ya se conoce bien y ya dice esto me gusta, esto no me gusta, entonces ya uno empieza a tomar decisiones más alineadas a lo que uno es. qué Y es ahí bonito. donde uno se empieza a conocer. Entonces, es el desaprender, como vos decís, ¿no? Sí, sí, Y sí, eso a veces cuesta. sí, y muchas veces uno piensa que uno se conoce ya, o sea, ya uno tiene tantos años y dice, yo me conozco perfectamente. Y no, uno no termina nunca de conocerse. Entonces Ajá. también es muy bonito tener los tiempos, ¿verdad? Para que te lo dediques a ti y te descubras qué es lo que a mí me gusta realmente, qué tipo de música, qué Sí. color. O sea, son preguntas tan insignificantes, diría yo, pero es muy bonito saber qué te gusta y qué no te gusta. ¿Qué opinas tú de eso? Sí. No, yo como te digo, o sea, es lo que vos decís, uno, o sea, cuando yo le hago esta pregunta en las charlas, o Ajá. sea, uno pasa 24 horas con uno mismo, pero uno no se conoce, ¿ya? Uno habla con uno mismo más de 70.000
frases, palabras al día, pero igual 80% ocurren y las otras no. Entonces uno no acaba de conocerse bien hasta que trabaja en uno mismo. Entonces Claro. es ese proceso de, como dijiste al inicio, de prueba y error y Sí, estar viendo qué te gusta. Entonces, por eso es que cuando doy talleres con jóvenes también, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes muchas veces eligen carreras que no les gusta, solamente porque alguien les dijo que con esta carrera vas a ganar más dinero o tenés que estudiar esta exactamente. carrera porque yo soy esto y ya tengo los clientes, entonces sale más fácil. Entonces, muchos jóvenes caen en ese patrón y después dejan la universidad a mitad de curso ya, o no logran terminarla. Y es parte por esto, ¿no? Que te estaba diciendo de que después de los 20 años es donde uno realmente empieza a conocerse mejor, ¿no? Sí, y tú tienes algunos tips, por ejemplo, para las personas, para que se puedan descubrir un poquito más o para que puedan conocerse mejor. ¿Le puedes dar algunos tips? Sí, mira, yo creo que lo más importante es reconocer lo que te hace feliz. Ah, Ya, o sea, ¿cuáles son esas cosas? Y de repente cuando uno dice feliz, suena como muy abstracto, sí. pero si te cuesta mucho la palabra feliz, entonces pensá qué te da bienestar. Ya, Exactamente. yo creo que es la primera cosa que uno debe pensar también. ¿Cuáles son esas actividades que podés pasar haciendo 8 o 9 horas y se te ve el tiempo y no lo sentí? Entonces ahí es. Ya, Sí. hay que escoger esas cosas que a uno le hacen feliz y siente que el tiempo no pasa. Ujú. Entonces, para mí esas son como las dos primeras cosas que uno tiene que preguntarse y hacer una lista que qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer. También para mí el hecho de los valores es muy importante. Y va con esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus 5 valores más, o sea, los principales? Ya, Ujú. que sin eso no puedes vivir. Entonces, si no estás dentro de esos valores, también no estás trabajando en vos. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Lisette, de verdad, por todos estos tips. Todo lo que estás diciendo es algo valoroso. Así que las chicas, los chicos que están viendo este live, por favor, más tarde compartan para que las otras personas también lo escuchen y puedan aprender también, porque muchas veces nosotros, no podemos continuar adelante, pues porque estamos bloqueados, porque tenemos pensamientos limitantes, porque son tantas cosas que todavía no sabemos. Y uno dice, sí, yo sé, pero la verdad es que no sabemos nada. Entonces siempre tenemos que estar abiertos para una nueva información, para escuchar, aunque sea una palabra que tú dices, oye, en serio, de verdad, yo no sabía. Porque eso se ve muy a menudo que dicen, ¿a qué edad te enteraste que? Es que son cosas que nos suceden y yo digo, wow, de verdad que qué bonito es cuando uno está abierto para aprender y dejar o Ujú. sea, escuchar a otras personas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿O les puedes decir algo a las muchachas que están aquí presentes y a los muchachos? Bueno, yo creo que es importante escuchar, o sea, la gente que te rodea, pero hay que ver a quién escuchas. También. Uno no puede escuchar a todo el mundo porque también no todo el mundo está en la misma posición que vos, pero yo creo que lo más importante es escuchar esa vocecita interna. Para Sí. mí eso es más importante porque esa es la que te va, esa es tu brújula, para mí es tu brújula y hay que creer en uno mismo antes de lo que digan los demás, porque también cuando uno no se conoce y empieza a escuchar a alguien, cree que todo lo Ujú. que le están diciendo es verdad. Sí. Entonces, también yo preferiría que escuchen esa voz interna que tienen, Sí. porque yo creo que es la brújula, porque hay un dicho que es bastante cierto, que uno debería de ver con quién se rodea, ¿verdad? Porque uno es el promedio de las 5 personas con las que está. Ujú. Entonces, si esas 5 personas no son como que no son muy buenas para vos, entonces no te va a ayudar. Exacto. Entonces, ahora en este mundo de emprendimiento y en estas lindas comunidades donde yo te conocí a Lili, que también está por ahí, no puedo ver quién más están, pero Está yo sé que hay personas muy Carolina, importantes. Carolina, Yolanda, Liliana, Sonia Carranza.
Esa es mi Antonio, mamá. Antonio. Ay, en serio, qué linda. Bueno, Está mi pues mamá y mi papá, creo yo. qué lindo. Entonces, Bueno, vamos a darles la bienvenida y muchas gracias por estar acá a todos ellos, a todos. Qué lindos, muchas gracias. lo que Continúa. pasa es que no te veo. Vos sabés que está la Ah, pantalla negra y estoy yo, entonces no te puedo ver, pero ah, bueno, ya veré la retransmisión. Pero sí, o bueno, sea, mi cosa es que vean con quién se rodean, sí, porque eso es muy importante. Y como te estaba diciendo, en este mundo ahora que estamos emprendiendo, vos y yo y muchas colegas que seguramente van a ver esto, hay que sí, rodearse de esos emprendedores que te echen la mano, que ya te ayude. que te animen a seguir, porque si Ujú. no, hay muchas voces que te van a decir, ¿y para qué vas a hacer esto? O Ya. sea, ¿de qué Pero, te sirve? Li- Entonces, es Lisa, importante. Lisa, disculpe que la interrumpa, pero sabes que también pienso yo que nosotros tenemos que unirnos porque de verdad que tenemos conocimientos, tenemos mucho que brindar al Ujú. mundo y con una palabra hasta podemos ayudar a otros. Entonces, en la unión está la fuerza. Tenemos Sí, que abrir nuestra boca, tenemos que poder llevar esta voz más allá, porque si nos quedamos callados, con eso no vamos a lograr nada. Y bueno, también dicen por allí que es, más bien es malo si tú tienes un conocimiento y no lo compartes, entonces no no. está bien. Entonces te digo, miren, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a este mundo, que este mundo de verdad que necesita ayuda con tantas cosas que están pasando, por Dios. Entonces, en la unión está la fuerza y por eso yo digo, ahora vamos a trabajar y vamos a seguir ayudando a las personas. Ay, te quiero hacer otra pregunta acerca de esto, porque esta parte no es tan normal. Bueno, ¿cuándo aprendiste tú a decir que no? Porque también es un punto del autoconocimiento, o sea, también hay que aprender a decir no. Sí, bueno, yo experta ya. Y si Ah, no, los que están cerca de mí ya saben. ok. ¿Cuándo aprendí a decir que no? Mira, yo creo que fue parte de este proceso y cuando me dijeron que la mochila, o sea, que mi mochila es mía y la de los demás es de los demás. Entonces, cuando yo veía que yo no podía, yo empecé a soltar y empecé a decir que no, o sea, y, y ahora no me da pena. Antes me daba pena decir que no porque siempre quería ayudar y Sí, entonces siempre me llenaba como de actividades y de cosas, pero ahora no, o sea, si veo que puedo, yo siempre estoy dispuesta a apoyar, pero si veo que, por ejemplo, ya tengo una agenda llena claro. o esto no va a aportar tanto, entonces digo que no, pero no es que diga que no te quiero ayudar, o sea, digo que no puedo porque tengo estos compromisos, pero en otra fecha yo con gusto, o sea, yo te puedo ayudar. No es que diga que no porque no quiero, sino porque hay otras cosas que de repente ya están sucediendo y yo sé que si yo le agrego algo más, Ujú. no va a ser para mi beneficio. Entonces sí trato de cuidar qué es lo que estoy haciendo y con quién estoy haciendo. Ok, ahora voy a entrar a un tema en la cual, bueno, yo trabajo mucho con la planificación y la organización. Tú tienes trabajos diferentes y tienes muchas cosas que hacer. ¿Cómo te organizas tú? ¿Usas una agenda? ¿Usas una digital? ¿Cómo lo haces? Mira, aquí sí necesito yo también trabajar un poquito en mí, Ujú. pero yo trato o sea, por eso no me comprometo con más cosas que las que puedo. Ya, Ya, entonces yo voy como, tengo mi mes planificado y yo sé que hay alguna actividad y trato de apuntarlo. Por ejemplo, en el WhatsApp todo el mundo tiene su WhatsApp personal, donde me guardo notas, o sí, también en o en el WhatsApp familiar. Entonces ahí ujú, ponemos si hay alguna cita con el doctor, entonces la dejamos con PIN para que ya, no se nos olvide. Entonces trato de llevar eso y soy muy ordenada en lo que es mi tema de trabajo. Entonces, si sí. tengo mi agenda en mi Outlook que no falla, trato de tener esas cosas en orden. Wow, qué bien. A ver, tengo otra pregunta. ¿Qué le dirías tú a una mujer que está agotada de cumplir todo, menos consigo misma? Bueno, primero que haga una pausa, y las Ya, pausas son muy buenas. No le hacen daño a nadie más que al que se comprometió a tener una actividad con uno. Pero hay que hacer pausas,
O sea, hay que evaluar qué es lo que uno está haciendo, Sí. porque si estás cansada y sentís que no estás avanzando es porque no estás haciendo nada para tu bienestar. Entonces, yo lo que sugiero es hacer una pausa, Ujú. ya, que se dedique esa mañana para ella o en la tarde, que vaya a caminar Ay, qué sola, rico. Sí, sí, ya, ya. todo sola. Por ejemplo, Entonces, ¿te escucho? ok, que por ejemplo, ¿verdad? Las personas que usan agenda también lo pueden meter allí en su planificación. O sea, pueden decir, ok, mañana me voy media hora a caminar. O pasado mañana, no sé, estoy inventando ahora aquí, ¿verdad? Que también lo puedan meter hasta en tu WhatsApp. Hey, mira, yo voy a agarrarme para mí una hora de descanso, porque eso también se nos olvida. Uno piensa que es algo así como que ay, me agarro unos 10 minutos, pero no, hay que descansar bien para que la mente descanse y puedas pensar y puedas continuar haciendo las cosas que tienes que hacer. A Así ver, es. a ver, otra pregunta por aquí, no sé. A ver, chicas, chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta para Lisette Aquí hay un acerca de la comentario. auto? Sí, ¿quieren preguntarle algo acerca del cómo autoconocerse? Bueno, Carolina dice que podemos ponerlo en el calendario. ay, viste, qué Sí, bonito. sí, Carolina dice que en mi caso perdí la confianza en mi talento durante mi adolescencia y especialmente en la universidad. Wow. ¿Qué le podemos aconsejar a los chicos y chicas que están en este momento en su vida? Carolina, yo te cuento que yo doy talleres de orientación vocacional y yo trabajo con jóvenes. Eso es parte de mi trabajo, tanto como coach como el trabajo que hago de 8 a 5. Y para mí dando estos talleres, es súper importante que los jóvenes tengan acceso a hacer como un test de orientación vocacional, Sí. ya, para que puedan ver realmente qué es lo que les gusta, qué les apasiona. También el poder, miren, todos nacemos con un talento natural. Ujú. Ya, el problema es que no todos sabemos cuál es ese talento. Entonces, hay pruebas donde Sí. te ayudan a identificar cuál de los cuatro hemisferios es el que tenés más desarrollado. Ujú. Entonces, en base a eso, podés elegir tu carrera, ya podés ver qué es el perfil que más se adecua a lo que a vos te gusta hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa si alguien está en ese momento, se siente desmotivado? Yo creo que lo importante es buscar también ayuda, ¿ya? Donde poder platicar un poquito y que vean realmente qué es lo que les apasiona. Porque muchas Ujú. veces pasa, y lo he visto en mis talleres, que he tenido participantes jóvenes en edad Sí. universitaria donde me cuentan que están haciendo eso porque el papá quiso, ya, Ah, pero que no es algo que realmente a ellos les gusta, pero si están ahí es porque también el papá les apoya. Entonces claro. muchas veces han tenido que cambiar de carrera y hacer algo que realmente les apasiona, ¿no? Pero sí hay que pedir ayuda, hay consejeros, hay mentores también que pueden ayudarles en esta parte. Yo creo que en las universidades o en los liceos o en las escuelas hay personas que están especializadas para brindar ayuda. Pero claro, también los niños, los jóvenes también tienen que buscarlo, preguntarle al profesor o al director, no sé cómo es Ujú, ahora. Y sí, de allí los pueden ayudar, orientar. Les pueden decir, ujú. tú hablas con esta persona o esta otra persona. A ver, gracias, Lisette, y muchas gracias a Carolina por la pregunta. A ver, hola, Luz María. A ver, ¿ahí hay otra pregunta? ¿A A dónde? ver, a ver, ¿qué más? Mira, qué interesante. Ay, qué bonito, vale. De verdad que gracias por todas las preguntas que tienen allí. A ver, algo, no sé. Oh, Y ok. la prueba se llama Bessinger, por si alguien la quiere hacer, tiene un hijo adolescente. Yo la hice con mi hijo para saber cuáles eran sus talentos, porque otra cosa mencionando de talentos, ¿qué es lo que pasa cuando uno no trabaja en su talento natural? Hace desviación de tipo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que uno está usando más recursos de lo que uno necesita y no necesariamente fue haciéndolo. Entonces, ¿Cómo se llama? solamente.
La prueba se llama Bessinger, Ujú. pero hay diferentes pruebas que te sirven para ver lo de los cuadrantes. Ah, mira, Carolina pregunta lo mismo. ¿Cómo se llama? Tengo una hija de 14 años y otra de 10. Ajá, la Sí, prueba. Benzinger. Y lo ¿Lo puedo puedes? escribir después ahí. Sí. Ajá. Ah, muy bien, perfecto. Wow, pero yo también pienso que, por ejemplo, antes nosotros de verdad que, bueno, en nuestras culturas, en aquellos tiempos, era de verdad que tenías que escoger una carrera, que sea abogados, ingenieros, algo así, pero nunca se veía Ujú. a las habilidades que teníamos nosotros. O sea, eso no, Así es. si tú querías hacer, por ejemplo, yo en mi tiempo, yo era muy buena en educación física. Y yo dije, pero porque si yo me hubiera dado cuenta en ese tiempo que eso era lo mío, yo tal vez hubiera Ujú. estudiado eso, pero no, eso no daba dinero, entonces eso no. A ver, ¿qué dicen aquí? Alguien escribió otra cosa. Muchas felicidades y éxitos para ambas. Temas excelentes, mucha ayuda para los jóvenes. Sí, señor, es verdad. Estos jóvenes que necesitan tanta orientación. ¿Eh? A ver, Gracias. ajá, si alguien más tiene otra pregunta, que la escriba allí para leerla. A ver, otra pregunta que tengo por acá escrita, porque la escribí, porque si no se me van a olvidar. ¿Qué le dirías tú a una mujer que quiere empezar a elegirse, pero aún siente miedo o vergüenza por sí misma, eh? Ujú. Bueno, yo creo que sí. Bueno, es una pregunta interesante, pero yo creo que si ella ya se hizo la pregunta, es que ya se dio cuenta que algo no está bien. Ya. Entonces, si ya llegó a ese insight, es como hay que salir de ahí y buscar también apoyo, ¿no? Si quiere emprender, que no tenga miedo. O sea, yo creo que a veces estamos tan cómodos en la bendita zona de confort, Sí. pero no nos damos cuenta que si damos un pasito fuera de ese círculo, hay muchas cosas interesantes. Y yo creo que Ujú. vos y yo y todas las emprendedoras podemos dar fe de eso, ¿no? Que Sí. muchas cosas interesantes pasan. O sea, yo hace un año o Ujú. hace año y medio o 2 años hacer un live era como que, no, yo aquí hablando con alguien, Wow. pero, pero mira qué interesante a cuántas personas uno puede llegar y conocer, impactar. Entonces, y ya después de que uno lo hace una vez, ya se le quita el miedo y todo. Entonces, intenten hacer algo nuevo, a dar ese paso como dice Carolina. Es tan importante como, no se van a arrepentir, miren, si no sucede o Sí. no pasa algo bueno, no pasa nada, nadie, no pasa nada, simplemente Mm. aprenden Eso. algo, porque otra cosa que yo les digo es, o sea, siempre le digo a los jóvenes y a las personas con las que trabajo, es que nosotros hemos aprendido a decir frases y las repetimos hasta que se hacen una verdad. Porque Ya. si yo te digo a vos que me completes la frase, a veces se gana y a veces, ¿qué Se dirías? pierde. Ahí está, ya ves. Entonces, con eso hemos crecido. Pero no, Exacto. yo les invito a todos a que la frase sea a veces se gana y a veces se aprende. Porque siempre aprendemos. Ya, siempre aprendemos Excelente. algo y estoy segura que después no la volvemos a cometer, ¿no? Porque esto es un error, o sea, aprendemos, desaprendemos, prueba error. Entonces, primero hay que quitarse esas cosas, ¿no? Que uno viene creciendo con ellas, esas frases. Ya, pero tú sabes lo difícil que es, porque estamos tan acostumbrados a repetir lo que nos enseñaron, que seguimos como loros repitiendo, repitiendo, pero no nos damos cuenta cuál es el significado que estamos diciendo, porque yo a veces también escucho a las personas y digo, ok, ok, pero o sea, también lo escucho y yo misma cometo muchos errores en el sentido de que a veces hablo y digo cosas que yo digo, podría corregir esto, podría corregir aquello, ¿no? O sea, haciéndome las autocorrecciones. ¿Tú también lo haces? Sí, pero es que mira, antes me juzgaba un montón, Ah, ok. antes, Ok. muchos años, pero Ujú. ahora ya no. ¿Sí me Ok. entendés? O sea, he Sí. aprendido de que, ok, por ejemplo, hago un taller y digo, a ver, yo misma me pregunto a la gente y también me autoevalúo.
y ya, digo, o sea, ¿qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué puedo mejorar después? ¿Ya? Y me muevo, no me quedo en el que no funcionó. no, claro. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, porque mucha gente se queda como estancada en el que no funcionó y entonces se da como latigazos y dice, qué barbaridad, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Entonces, a mí lo que me ha servido mucho es siempre pensar, ok, si plan A no funciona, ¿cuál es mi plan B, mi plan C? O sea, yo siempre digo, hay que usar todas las letras del abecedario. Ok, Ya, entonces es como que no me cierro a que si no funciona algo, pues ya ahí ya murió todo. No, trato de buscar alternativas. Y eso me claro. ayuda también para el estrés, ¿sabes? O sea, eso para mí es como una cosa que yo ando conmigo desde el burnout. O sea, que ese burnout te ha ayudado a ti a descubrirte, a dar, decir no hasta aquí y no más. O sea, que esto te ha servido. Pero eso sucede mucho, ¿verdad? Que a veces las personas cuando caen abajo empiezan, entonces vuelven a renacer, se van descubriendo, y wow, y salen más poderosos. Bueno, no es que tenemos que tener, a juro, algo malo, no. Pero suele suceder que cuando llegamos a un punto así explosivo, ¡pum! ¡Wow! Te hace pensar, recapacitar, conocerse más, ¡wow! Yo con mis años de vida, yo digo gracias a Dios, al universo, por todas las cosas que yo he pasado, porque esto me ha hecho a ser la mujer que soy hoy en día. Y agradezco a todas esas personas que dijeron, alguna vez dijeron que no, bueno, con tantas cosas que me pasaron. Entonces, a Ujú. ver, ¿qué le puedes decir a las muchachas, a los muchachos? ¿Les puedes recomendar algo? ¿Les puedes decir algo a ellos? ¿Cómo? Algo acerca del autoconocimiento. ¿Le puedes decir algo a ellas? Sí, bueno, lo que te mencionaba antes, primero es reconocer quién es uno, ¿no? Y yo Sí. creo que el primer tema para mí, cuando yo empecé en la formación de coach, era ver mis valores. Ya, Ujú. una forma de autoconocerse es saber cuáles son tus valores principales. Y yo les cuento que para mí fue muy importante porque eso te va a permitir saber qué es lo que es importante para vos, porque muchas veces pasa que uno se enoja y uno no sabe por qué se enoja. ¿Ya? No. Entonces, yo siempre les cuento, y ahora lo hago broma porque a mí me gusta hacer mucha broma, es que y este ejercicio lo hice también con mi hijo y mi esposo muchos años después. De repente lo tuve que haber hecho antes de casarme. Pero yo les recomiendo, si hay algún soltero ahí, que en vez de preguntar la cuenta bancaria y todo lo demás, que pregunten cuáles son los valores de esa persona. Ya, porque si sus valores y tus valores son completamente diferentes, va a llegar un punto en que eso no va a funcionar. Ya, Ya, entonces, y lo digo como ejemplo, si un valor para mí es la amistad y para la ujú, otra persona un valor es el dinero, quiere ya, decir que cuando estemos en una situación, la otra persona va a elegir el dinero a la amistad. Y ahí vamos a tener un problema. claro. Ya, entonces, y yo me voy a enojar porque no es mi Sí. valor, pero no es que la otra persona esté mal. La otra Ujú. persona está bien porque es un valor que lo representa. Entonces, yo creo que es importante saber cuáles son esos valores que nos definen, porque así uno va a entender, por ejemplo, cuando uno va a reaccionar de una manera que de repente a otra persona le puede incomodar. O si Ya, otra persona dice algo, hay que pensar, ok, ¿cuál es el valor que a esta persona? sí. Para mí, el tema de valores yo creo que es el primer paso, Ujú. reconocer cuáles son esas valores. Y en cuanto al autoconocimiento también, es ver, como te decía, qué es lo que te hace feliz, Sí. ya que hacer una lista de esas cosas que te gustan hacer y también hacer una lista de las cosas que no te gustan hacer. Hay Ujú. que, hay que reconocer y si estamos haciendo más de lo que no nos gusta, entonces hay que empezar a hacer el switch en la cabeza y empezar a incluir actividades que nos hagan feliz. Wow, qué bueno. Pues muchas gracias. A ver, Marisela, hacen aquí una pregunta. Ella dice, ahora me voy a preguntar por qué no funcionó, qué es lo que tengo que aprender. A ver, Marisela, si la puede No desarrollar más. entiendo.
Sí, Entonces, si lo puede desarrollar mejor, Marisela. No, pero todos estos tips que está diciendo y todo esto es de verdad que es importante, los valores que tenemos nosotros. Pues no te digo que muchas veces no pensamos ni en eso, estamos tan ocupadas con otras cosas, qué sé yo, redes sociales, películas, nada. Yo lo que yo apoyo mucho a las personas es a tomar acción, o sea, ellas puedan que tengan algo que hacer, que no se queden solamente pensando, sino que empiecen y sea así es. temblando o no temblando, háganlo, que después te da un gustico. Co- Porque es así, mire, de verdad, cuando uno sale de la zona de confort, tiene uno miedo, estás temblando, está uno dudoso, no sabe si sí, si no, pero después que uno lo hace, oh my God, se siente uno tan bien, así como, yes, lo hice, bravo. Y esa parte es la que nos da seguridad a todo, ah, para todo, ¿verdad? Es que es así, ¿no crees tú? Así es. Si uno tiene que analizarse también y ver qué es lo que uno está haciendo. ¿Qué dice? Wow. Ya escribió. Dice, si mi pregunta era, siempre me pregunto por qué no funcionan las cosas. Oh, Ya, de repente, o sea, o sea, es bueno que te hagas esa pregunta, ya, porque va a llegar a un punto en que vas a ver patrones. ajá, Y ya cuando identifiques cuáles son esos patrones, ya la hiciste porque ya no lo vas a volver a hacer. Entonces, a veces uno siempre, y eso es algo que es muy frecuente, cuando uno no se conoce, dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por ya, qué solo yo? ¿Y por qué siempre? Pero no es casualidad, o sea, es porque estás repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y eso es lo que pasa, repetimos patrones. sí, Entonces, yo no sabía eso hasta que yo participé en esta encuesta del doctorado que te comenté al inicio. ya, Cuando yo iba contestando en la mañana y en la tarde, yo me di cuenta de que ujú, había lugares que no me gustaba estar, que había personas con las que yo no era feliz. wow, Ya me di cuenta de lugares donde yo era feliz y ujú, lugares donde sí, y personas con las que sí me gustaba estar. Entonces, al yo darme cuenta, no sé si Marisela te contesto ahí, yo me di cuenta de algunos patrones y yo empecé a romper con todos esos patrones que yo tenía. Ya, entonces después de ahí yo hice un cambio de posición de trabajo, después wow. de eso. Ya, porque yo decía, no, yo aquí ya di lo que tenía que dar y ya no soy feliz haciendo esto. Entonces, ahí fue donde di un salto y también dije no a otras cosas. Pero eso también Entonces, es de tomar, ahí, discúlpeme, pero eso también es tomar decisión, ¿eh? Wow, sí, es que si no tomaba decisión, iba a seguir haciendo lo mismo. Entonces, wow. no era por ahí. Qué bonito, vale, de verdad que, wow, yo estoy fascinada con este tema y digo que si seguimos hablando nunca vamos a terminar porque son tantas cosas que hay que podemos aprender de unas y de las otras y todavía tenemos que Mm. aprender mucho de nosotras mismas. Así que agarren papel y lápiz y pónganse a escribir, háganse preguntas. No, no prendan el televisor, no prendan así en silencio, contigo misma. Siéntense, respiran. Ujú. Yo no sé si tú haces algunos, bueno, vamos para ir ya redondeando, finiquitando. ¿Tú haces también algunos rituales para estar más contigo? Mira, yo no, o sea, hay diferentes formas de hacer rituales y cosas. Ujú. Cada quien, no soy como de receta de cocina porque lo que le funciona a uno de repente no le funciona a otro. Sí, Entonces, yo creo que cada quien tiene que buscar lo que le llena. Por ejemplo, hacer meditación no es para todo el mundo, pero ujú, uno puede hacer meditación caminando, ¿ya? Activa. ya, Se va uno al parque, se va uno solo, empieza a hablar con uno mismo. Es una forma también de meditar sí, activamente. O sea, hay muchas cosas de cómo hacerlo. Para mí, en wow, lo personal, yo valoro el tiempo sola. Ya, eso me permite escucharme un poquito más y hacer pausas sí, también. Entonces, eso me ayuda un montón. Y yo wow, creo que el trabajar
en mí el decir no. Antes era mucho de que me callaba y aguantaba, Ujú. entonces ahora no. Soy muy vocal, pero siempre con respeto y tratando de que la otra persona pues entienda, ¿no? Claro. Pero, pero sí, y hablando con Marisela, yo solo para contestarle lo que dice que mirar sus patrones, Marisela, yo solo decirte que si yo hubiera sabido eso antes del burnout, me hubiera servido un montón. Entonces, porque ya no lo hubiera hecho, pero yo me pongo a pensar de que eso Ujú. sucedió por algo, ¿ya? Y Sí. ese año fue que yo pudiera un año de jugar el app, ¿ya? Ajá. Para crear felicidad. Entonces, yo soy de las que agradezco todo lo que ha sucedido, ¿ya? Ujú. Sí, Porque eso y así como vos decís, no todo lo que has pasado te ha ayudado para estar a donde estás y que estemos ahorita vos y yo hablando. ¿Ya? exacto. Entonces, eso me sirvió un montón para crear el app, porque el app para eso sirve, para que Wow. cada persona pueda identificar patrones que no le Ujú. permite avanzar. Y esos Así. patrones están relacionados a los pilares de la felicidad. Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero la gente que ha usado el app me dice, ah, ya me di cuenta, necesito estar más en contacto con otras personas, Wow. necesito dormir más. Mira. Ya, son cosas que me han dicho las personas que han utilizado el app y para mí, si una persona es capaz de detectar eso, ya el app hizo su función. Wow. Ya, porque eso es el fin. Lisette, luego me das el nombre de tu app para ponerlo también ahí en la descripción, ¿ok? Para que las personas que quieran utilizarlo lo descarguen y lo pongan a trabajar. ¿Te parece buena idea? Eh, Me parece súper, pero el app no está disponible Ah, ok. no está ni en Google ni en el App Store. El app solo la utilizo en mis talleres Ok. con las personas que participan y por eso va a estar disponible en el próximo programa que voy a empezar el 26 de julio, ya Ok. que es sobre autoconocimiento. Es un programa de autoconocimiento con 4 talleres donde Sí. vamos a ir trabajando estos aspectos. Entonces, si hay alguien, así como Marisela que estaba diciendo de por qué le pasaban esas cosas, entonces ahí pueden identificar esos patrones y con el Ujú. app les va a ayudar como a hacer el proceso un poquito más rápido. Pero yo Ok. tenía una sorpresa, no sé si viste en mi historia que puse, Sí, lo vi. pero ni vos sabés la sorpresa. No, yo no sé. Entonces, Cuéntanos. ¡Ah! ¡Tarán, tatán! entonces a las personas que vean este live ahorita o lo vean después y comenten en el último reel o que haya puesto y digan que vieron ¿cómo se llama? Que vieron este live, voy a dar 5 accesos Wow. al app, ¿ya? Para que trabajen en su bienestar y vean esos patrones. Lo voy a dejar por un mes para que puedan usarlo. Wow. Entonces, sí, para que vayan al último reel que tengo y comenten que vinieron del live y Ajá. entonces me mandan un mensaje interno y nos ponemos de acuerdo. Wow, qué bien, muchas gracias. Wow. Y a ver, otra cosa, para las personas que quieran contactar contigo, ellos pueden ir al Instagram, ahí donde tú estás ahora. Sí, esta es mi red social, se llama Lisette Tu Coach Ya. y aquí con gusto yo puedo platicar con ustedes y apoyarles también. Wow. Bueno, pues chicas, yo lo único que les puedo decir a Lisette, muchas gracias por su tiempo, de verdad que muchos éxitos con todos tus talleres, con todas tus cosas que estás haciendo. Yo también voy a ir allá a escribirlo porque a mí también me interesa. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias a todos los demás. Recuerden todos los tips que nos dio Lisette, todas las cosas que podemos hacer para ayudarnos a nosotras mismas a conocernos
Y bueno, pues estén pendientes porque van a venir más lives. Para las personas que estén interesadas en mí, en la parte de la organización, en la planificación, también me pueden escribir. Hacemos una cita, hablamos y yo te presento mis planes de trabajo. ¿Ok? Así que chicas, Súper. muy buenas tardes. Para ti también, buenas tardes allí. Para las que están Muchísimas aquí. gracias, Norly, por la invitación. Siempre lo Me hagan. encantó. Se fue Wow. rapidísimo, 52 minutos, cuando pensamos que iba a ser como de media hora. Así que espero disfruten lo que hemos platicado. Gracias por el espacio. Ah, muchas gracias a ti. Bueno, vale, chao, nos vemos, gracias, adiós. Chao, chicas, Bye nos bye. vemos en la próxima, bye bye, see you. Bye, vale, chao, nos vemos. Gracias.